Hola, mi nombre es Julián Benavides, yo soy profesor de finanzas de la Universidad de ICESI y este video hace parte de una serie de videos desarrollados con el propósito de modelar el valor de la acción de una empresa a través de los flujos de caja descontados y del análisis de múltiplo. En este último video mezclaremos la proyección por flujo de caja descontado y el análisis de múltiplo. Veamos. Tenemos acá la base del cálculo. En esta primera línea incorporamos una proyección del precio de la acción en cada periodo con base en los múltiplos y en la línea inmediatamente inferior incorporamos una proyección del precio de la acción utilizando el método de caja descontado. En este caso hemos dado un porcentaje similar a cada uno de los métodos de proyección, 50 y 50. Una vez tengamos estos valores, podemos proceder a calcular ese ponderado aquí en esta línea y digamos que en esta parte inferior estimaremos cuál es la rentabilidad efectiva anual a 1, a 2, a 3 o 4 años. Veamos. En nuestra plantilla ya tenemos una estimación tanto de los precios proyectados utilizando los múltiplos. Podemos replicar esta operación que ya hicimos acá o simplemente traemos ese valor. También debemos tener una proyección de los flujos de caja descontadas, hecho que ya realizamos previamente en este modelo. Vamos entonces a estimar, a traer los valores ya estimados previamente. Utilizamos para eso el método del valor presente ajustado, que es el método más sencillo de todos. Traemos el valor del 2020 y por supuesto extendemos ese campo hasta el 2023. En este caso ya tenemos las dos fuentes de nuestra estimación. Tenemos el múltiplo, la proyección por múltiplos y la proyección por flujo de caja descontado. Tenemos aquí un valor que le asigna 0 pesos a 0% a los múltiplos y 100% al flujo de caja. Ahorita lo modificaremos, pero en esta celda de acá vamos a estimar antes de cambiar esos pesos lo que resultaría de combinar esas dos formas de proyectar. La fórmula de nuevo es suma producto. En esa suma producto sumamos el ponderado o incorporamos el ponderado y cada uno de esos ponderados se multiplica por su precio correspondiente. No olvidemos fijar la primera columna, dado que copiaremos ese valor hasta el periodo 2023, con lo que ya tenemos una proyección. En este caso, nuestro análisis nos está dando que va a haber una desvalorización con respecto al 2019 del 13.57% y así sucesivamente lo vemos. Si empezamos a darle un peso, digamos, creciente, 30%, por supuesto va mejorando esa expectativa, claramente debido a que la proyección por múltiplos es mucho más optimista que la proyección por flujos de caja descontado. Subámosle al 50% y obtenemos que si se dan esas dos condiciones, que el precio de los múltiplos también impacte, el precio proyectado de los múltiplos también impacte el precio estimado por el flujo de caja descontado, lo cual pues, es básicamente el esfuerzo que estamos realizando, tendremos una rentabilidad a final de 2020, iniciando el 31 de diciembre de 2019 o 1 de enero de 2020, del 16.63. Nuestra expectativa es que el precio en 2021 sea 10.21, lo cual daría
Con respecto al 2019, una rentabilidad efectiva anual del 10.89 y así sucesivamente. Con eso ya hemos estimado un precio incorporando las dos metodologías que hemos estudiado, el flujo de caja descontado y los múltiplos. Por supuesto, la metodología del flujo de caja descontado es una metodología más robusta, que implica un estudio de las cifras de la compañía, mientras que los múltiplos hacen referencia a lo que en el mercado se están pagando acciones que pueden ser consideradas similares a la acción que estamos, o a la acción de la compañía que estamos estudiando. Observemos el resultado en nuestra presentación. Aquí tenemos un peso del 50-50, que es con el que finalizamos, y una vez hicimos nuestros cálculos, por supuesto tremendamente sencillos, obtenemos la proyección de los precios de flujo de caja descontado, el verde, y de múltiplos, el amarillo. Y en las celdas azules obtenemos el promedio de estos dos valores, en este caso un ponderado 50 y 50. Y vemos las rentabilidades. Con eso hemos terminado la proyección y combinación de métodos por múltiplos y por flujo de caja descontado, lo que ya nos permite tener un pronóstico de cómo va a evolucionar el precio de la acción de esta compañía, el Grupo Rosas de Cali. Habiendo estimado los precios de acuerdo a este procedimiento, podemos también gráficamente ver la diferencia entre los diferentes pronósticos. Vemos aquí, por ejemplo, el estimado por cada uno de los múltiplos, la relación entre el Fair Value a ventas, la relación entre el Fair Value al EBITDA, la relación Price Earnings, Market to Book y el flujo de caja descontado. Coincidencialmente, cada uno de estos es menor que el otro, siendo el más conservador el método de flujo de caja descontado. El promedio de esos precios de acuerdo a los ponderados que le dimos está en 9.68, esta línea, la línea gris, nuestro objetivo, y el precio actual está en 8.30, que es la línea anaranjada. El retorno esperado es de un 16.63%. Con esto terminamos la modelación que combina el flujo de caja descontado y el análisis de múltiplos, y procedemos a generar un análisis de escenarios para nuestro modelo. Veamos. En estos escenarios podemos explorar el impacto de cambios en variables críticas. En este caso hemos considerado que esas variables son el crecimiento de largo plazo, el G, la tasa desapalancada y el peso que le damos a los múltiplos, puesto que vemos que los múltiplos dan una estimación bastante optimista. Con base en eso, creamos un modelo donde habilitamos estos escenarios de acuerdo a la elección que vemos en la celda azul, a través de elegir, donde estas son las posibilidades, y adicionalmente hacemos un análisis del impacto de estas tres variables en el precio proyectado, utilizando un análisis de tabla de datos. Veamos cómo resulta el ejercicio. Adicionalmente, podemos incorporarle al modelo variaciones respecto a las diferentes metodologías de proyección de ingresos y egresos, lo que nos da un panorama completo de qué podría pasar con el precio de la acción en el próximo año y en los años subsiguientes. Veamos. Tenemos aquí la tabla de las variaciones y en esta celda superior hemos preprogramado previamente la función elegir, ya familiar para quienes estén interesados en esta modelación, donde a partir de los valores que se escriban en la celda azul podemos elegir entre los diferentes valores de crecimiento, 3, 4 o 5% de largo plazo. Ese mismo cálculo lo realizamos para impactos sobre la tasa desapalancada y sobre el peso de los múltiplos. Simplemente copiamos estas celdas hasta aquí y si no las tuviéramos, pues por supuesto
las tendríamos que calcular muy fácilmente. Veamos el impacto. Estamos en 1, si colocamos 2, ya se habilita la segunda línea, y si por supuesto colocamos 3, habilitamos la tercera línea. Dejémosla en 2, que es el valor medio. Muy bien, tenemos que conectar estas variables con las variables respectivas en los modelos. El G, por supuesto, hace parte de la modelación de flujo de caja descontado, con lo que vamos a la modelación y nos aseguramos que el G esté conectado a esta tabla. Perfectamente. Ya lo conectamos, el G. Vamos también a proceder de la misma manera con el ajuste en casero. Recordemos que la estimación de la tasa desapalancada se realizó en la hoja de cálculo de costo de capital. En particular, tenemos que el casero debería estar siendo afectado por ese delta, y aquí tenemos que el casero depende, vamos a ponerlo a depender de la proyección. Ese delta. Básicamente cualquier cambio en el casero, en el delta casero, va a afectarnos esta cifra. Tenemos que asegurarnos que esta fue la cifra que hemos utilizado para el cálculo de los flujos proyectados. Vamos a comprobarlo. Esta cifra está aquí, la cifra de costo de capital de 100. Verificamos que sea la de 100, correcto. Entonces ya hemos conectado el cálculo del diferencial en casero con el cálculo del costo de capital, y solo nos resta incorporar este 40% o los valores que tenemos aquí a la celda correspondiente del peso de los múltiplos, que es esta de aquí. Ya están conectadas todas las celdas, de tal manera que cualquier cambio que incorporemos cambiará o modificará los resultados. Vemos, por ejemplo, aquí que ya tenemos el primer impacto, al reducirle el 40% al peso, ¿sí? Y además, habiendo reducido el crecimiento al 4%, ya vemos que han cambiado los precios. Con base en esto ya tendríamos posibilidades de establecer la tabla de datos. Esta tabla de datos funciona en esta área gris, el gris más pálido. Esta tabla de datos tiene, por supuesto, que ver con la celda azul, tabla de datos. Esta es una tabla de datos que debe cambiar respecto en forma vertical, o sea, como columna, con respecto a cambios en estos valores que están determinados con respecto a la celda que hemos marcado con azul. Una vez realizamos eso, tenemos ya proyecciones para nuestros precios de acción para cada escenario. Este es el escenario de muestra, y aquí tenemos los 3 escenarios que tenemos acá. Con esto ya hemos incorporado variabilidad en nuestros cálculos. Por supuesto, eso nos da mayor capacidad de análisis. También podemos ver qué impacto tiene si modificamos la forma en que proyectamos los ingresos y los egresos. Si modificamos un poco la bondad de los estados financieros. En este caso, tendríamos que asegurarnos que estas celdas de aquí estén conectadas con las correspondientes habilitadas acá en la selección, recuerden, los modelos lineales o el modelo exponencial, o esta expresión de acá también, que tiene que ver con que aquí seleccionamos la celda, el número 3, de tal manera que aquí podemos proyectar los ingresos exponencial o lineal primero o exponencial, y luego decidir qué margen usamos. Muy bien, entonces nos aseguramos que esto esté conectado. Nos vamos a la celda correspondiente de tipo de crecimiento,
y nos aseguramos también que esto esté conectado con nuestra celda correspondiente acá. Muy bien, entonces ya tenemos la conexión. Podemos observar cómo modificaciones en las posibilidades. Veamos, por ejemplo, si en vez de tener 2, que es el exponencial, colocamos 1, que es un crecimiento lineal, ¿qué impacto puede tener? Vemos que ese es un escenario o una posibilidad que baja el precio de la acción. El otro es el 2, que es el que teníamos, la proyección exponencial, tanto de ingresos como de egresos. Y la tercera opción es la proyección ya sea exponencial o lineal o exponencial, pero utilizando un margen fijo histórico. En este caso tenemos utilizando un margen sobre la parte lineal, que es el menos optimista, y si utilizamos un margen sobre el crecimiento exponencial, nos recuperamos un poco. Vamos a dejar, en todo caso, el número 2, que es un poco más optimista en términos del valor de la proyección de la acción. Con eso hemos terminado, digamos, el escenario. Nos faltaría graficar estos resultados, lo cual procederemos a hacer en un momento. Vamos a graficar entonces estos resultados. Primero vamos a crear una tabla donde tenemos los datos históricos y los datos de los escenarios. Tenemos entonces los precios históricos de la acción desde 2016 hasta 2019. Vamos a buscarlos en la información histórica que tenemos de los estados financieros. Desde 2016 son estos. Hasta 2019. Por supuesto, tenemos ahora sí que incorporar los diferentes escenarios, el bajo, el normal o el alto, que fueron calculados previamente en esta tabla de datos, lo cual procedemos a hacer. Copiamos los datos que tenemos aquí. Arrancamos con un dato histórico. Y los copiamos hasta el último periodo. Tenemos aquí ya los datos de los 3 escenarios. Y hacemos una gráfica de los mismos, la cual podemos observar aquí. Entonces vemos que el pronóstico es moderadamente optimista en el caso del escenario medio. En el caso del escenario bajo, pues observamos una caída en los precios que se recupera también, y lo mismo sucede con el escenario alto, donde hay una expectativa positiva y se morigera un poco ese crecimiento. Con eso hemos terminado la modelación de flujo de caja descontada y análisis de múltiplos. Vamos a proceder a observar estos resultados en nuestra presentación y cerrar este ejercicio. Repasamos finalmente la implementación de los escenarios con las 3 variables y sus 3 valores posibles. La implementación en la tabla creada para tal propósito. Aquí tenemos la función elegir y aquí tenemos la tabla de datos, la cual poblamos con los valores de acuerdo a nuestros escenarios y a nuestras proyecciones. Y finalmente tenemos una gráfica donde proyectamos los precios de acuerdo al dato histórico y los escenarios bajo, normal y altos, cual vemos aquí, finalizando nuestro análisis. Muchas gracias por haber observado estos videos y tratar de desarrollar los modelos que con ellos vienen.